Buenas noches, mi nombre es Virginia Cuña Esquina, soy estudiante de Administración Financiera de sexto semestre en la Universidad Minuto de Dios. Hoy les vengo a hablar sobre valoración de empresa. ¿Para qué valorar una empresa? Existen muchas razones para valorar una empresa, no solamente de compra y venta. Existen otras razones como fusiones, herencias, valoraciones fiscales, patrimoniales, compra y venta de acciones, la necesidad de financiamiento para la empresa, la valoración de activos intangibles, la capitalización de la empresa, entre otras. Gerenciar una empresa es manejar la creación de valor razón por la cual se hace indispensable la revisión y adaptación de las diferentes metodologías de valoración que permiten obtener información. Valorar es emitir una opinión, un juicio que siempre es subjetivo. Una valoración correcta es aquella que está bien realizada técnicamente, debe ser fundamentada. ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para quién? ¿Y en qué circunstancias? Nosotros debemos de saber para quién es la valoración que estamos haciendo. También debemos de saber conocer el negocio al que estamos valorando. Si nosotros no sabemos cuál es el mercado que están utilizando esta empresa, no podemos hacer una valoración. Para valorar correctamente hay que entender el modelo que estamos aplicando. ¿Por qué? Porque estos modelos tienen sus limitaciones, tienen sus problemas a la hora de aplicarlos. Entonces debemos conocerlos muy bien para poder valorar la empresa. Hay algunos elementos que intervienen en una valoración. Estos son aspecto de tipo técnico, aspecto de negocio y aspecto de negociación. Para nosotros valorar una empresa, también debemos de tener en cuenta los elementos humanos, elementos físicos, elementos legales, elementos empresariales, elementos tecnológicos, intangibles y elementos económicos financieros. También debemos de tener en cuenta la trayectoria, la imagen, las estrategias que ellos tienen para sus clientes. En Colombia existen algunos métodos para valorar la empresa. Algunos métodos no utilizan información del mercado. Valor en los libros, se toma el valor del patrimonio contable, resulta de restar los pasivos de los activos. Una de las causas de su imprecisión es la inflación, que introduce serias distorsiones en las cifras contables. Este método no refleja la capacidad de la empresa de producir riqueza en el futuro. Otro método que podemos encontrar son los ajustes de los activos netos. Este método calcula una especie de patrimonio ajustado basado en el cálculo de lo que podría ser el valor comercial de los activos y de los pasivos. Este método tampoco genera valor futuro. El método de liquidación, de valor de liquidación, este método consiste en calcular el valor de la firma por el precio de venta de los activos una vez liquidada la firma. La cifra obtenida por este método define una cuota inferior al valor de la firma. Existen otros métodos que sí utilizan información del mercado, como es el valor en la bolsa. El valor de una firma se cotiza en bolsa. Es relativamente sencillo calcularlo. El número de acciones en el mercado multiplicado por el precio de mercado de la acción. Para determinar cuál es el precio de la acción, se va a utilizar el cálculo, la cotización del último día, del promedio de la última semana o del último mes. En Colombia, el mercado bursátil es muy reducido e imperfecto. Los precios de las acciones no reflejan la realidad de una oferta-demanda libre, sino que son precios manipulados. El método de flujos de caja descontados se asume que el valor de la empresa será la suma de los flujos futuros
que genere la compañía descontando a una tasa que representa el costo del dinero. Para esta metodología no es importante el precio de los activos en el mercado, sino el flujo de efectivo. Lo primero que se debe hacer es definir el número de periodos que van a proyectar en los estados financieros o en los flujos de caja. Esto depende de la economía y de la industria en donde se encuentra la empresa. En la lectura nos daban un ejemplo sobre la industria de acero de Estados Unidos, que esta economía ya es desarrollada, está en un sector con cierto grado de estabilidad. Estas se pueden proyectar entre 8 a 10 años, mientras que en una economía poco desarrollada las proyecciones se pueden proyectar de 3 a 5 años. En el trabajo presentado por las estudiantes Ángela Bernal, Arleis Puerto y Daisy Heredia, sobre la empresa Isagen S.A. utilizaron el método de flujo de caja libre para valorarla. En su primer capítulo encontramos los aportes del proyecto donde se justifica la realización de este trabajo. En el segundo encontramos los elementos necesarios para valorar una empresa bajo el método de flujo de caja libre con sus respectivas fórmulas. En el tercero encontramos las proyecciones de cada uno de los rubros que conforman los estados financieros y los cuales servirán de insumo para realizar la valoración de Isagen. En el cuarto se hallan los costos promedios ponderado de capital, el WACC, y explican paso a paso el procedimiento. En el quinto encontramos ya la valoración de la empresa Isagen bajo el método de flujo de caja libre. Y por último encontramos el capítulo sexto, que son los resultados obtenidos de la valoración y se plasman las recomendaciones que permiten mejorar la compañía. Ellos dieron unas conclusiones. La más relevante fue que Isagen es una empresa cuya actividad depende de variables que son difíciles de controlar. Su capacidad de generación depende principalmente de proyectos hídricos. En este orden de ideas, la valoración de Isagen dependerá directamente de los fenómenos climáticos como el fenómeno del Niño, el fenómeno de la Niña, los cuales afectan directamente la generación y los ingresos de la compañía. Para concluir, entonces, valoración es la determinación del valor que tendrá para sus usuarios, el cual varía de acuerdo a su propósito. Para el comprador, la valoración le indica el precio máximo que debe pagar. Para el vendedor, la valoración indica el precio mínimo al que debe vender. Otra conclusión que podemos dar es que el valor de una empresa hoy puede ser muy distinta del valor de la empresa de mañana o dentro de una semana. Basta con que hayan cambiado factores de entorno, decisiones de la competencia o cambios tecnológicos, como le pasaba a la empresa Isagen. Otra conclusión es que el valor de la empresa no es igual para todo el mundo. Depende de lo que cada cual piensa hacer con esa empresa y la visión que cada uno tenga de ello. Por eso hay que tener claro cuál es el objetivo de valoración. No es lo mismo valorar para comprar que para vender, para fusionar o para privatizar. Muchas gracias por la atención prestada.